tratar, hermanos, con el tema de la Gran Comisión, es recordar, hermanos, que la Gran Comisión significa, hermanos, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Ese mandato, hermanos, la Gran Comisión de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en cada Evangelio, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan y hasta el libro de Hechos, este mandato se repite en 5 ocasiones. 5 ocasiones donde al terminar cada evangelio y al principio del libro de Hechos se repite este mandamiento: id y predicar el evangelio a toda criatura. Esto me dice a mí, hermanos, que Dios quiere que prestemos atención a este mandato repetido 5 veces en las Escrituras. Sin embargo, hermanos, sucede que muchas veces tendemos a pensar de que la obra misionera es algo que simplemente los misioneros hacen. Y quizás lleguemos a pensar, bueno, la obra misionera, la Gran Comisión, pues es algo nada más para los misioneros. La obra misionera es algo aquellos que están en el instituto. La obra misionera es aquel donde el pastor nada más se puede involucrar. Y que de alguna u otra manera, hermanos, hemos llegado a creer que esto de ganar almas, de dar para misiones, es algo para quienes simplemente tienen un llamado especial. Y ese es el problema. Vivimos en una mentalidad de que nos hemos vuelto especialistas. La iglesia, hermanos, está compuesta de diferentes miembros. Y cada miembro, hermano, es dotado de diferentes dones. Estos dones, hermanos, fueron dados con el propósito para edificar el cuerpo de Cristo, con el fin de cumplir una sola meta que fue dada a la iglesia, y esa es alcanzar al mundo para Cristo. Esa es la meta. Esa debe ser nuestra meta. Y yo no sé por qué usted hace lo que hace, hermanos, pero la palabra de Dios ya nos dice que el Señor le dijo a la iglesia: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El ujier que recibe a gente no es con el fin de tener una buena presencia, aunque es importante tener una buena presencia, lo hace porque vamos a alcanzar al mundo para Cristo. La hermana que cambia pañales en guardería no solo lo hace para que el niño no llore en el auditorio o tener un lugar para los bebés, lo hace porque queremos alcanzar a gente. Los jóvenes del sonido y pantalla no es para que se escuche bien, simplemente para eso, es para alcanzar a gente. El coro no existe para que se escuche bien, es para alcanzar a gente. Y de alguna u otra manera muchas veces, hermanos, pensamos que porque servimos, porque cantamos, porque venimos, porque damos una clase, hay un solo fin para cada cosa, y es que el Señor nos ha llamado a predicar el evangelio. Dios nos capacita, le ha dado la capacidad a usted y a mí. Y ese es, hermanos, ese es el mandamiento: ir a alcanzar el mundo para Cristo. No existe otra meta. No existe otra comisión más grande y más sublime para la iglesia que nos ha dado el Señor. Misiones es el corazón de Dios. Amén. Misiones es el corazón de Dios. La palabra de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y el mayor ejemplo de quien estaba más interesado en este asunto de misiones, en esta meta de alcanzar al mundo, el primero fue el Señor Jesucristo al venir a este mundo a morir por usted y por mí. Y cuando usted y yo hacemos tantas cosas sin tener en cuenta la meta, es cuando el pueblo de Dios falla en cumplir la meta. Jerry Bauman, noten lo que dijo él: no temo al fracaso. Lo que temo es triunfar en áreas que no le importan a Dios. Y somos expertos en triunfar en áreas que a Dios no le importan. Hermanos, la meta simplemente no es servir y punto. La meta no es usar sus dones y punto. La meta es que usemos estos medios para alcanzar a la gente.
Y quizás usted en esta noche puede hacer tanto, pero no lo hace con el fin de alcanzar a otros. Puede ser un excelente cantante, puede ser usted una excelente maestra, puede limpiar bien bonito el auditorio, puede ser el mejor ujier, pero ese no es el fin. Y es por eso que tantos cristianos todavía vivimos con una mentalidad de que la vida cristiana gira alrededor de nosotros. Y no es así. Nos estamos enfocando en ser el mejor en áreas que a Dios no le importa. Y el Señor quiere que todos seamos salvos, que todos sean salvos. Y qué tremendas palabras nos dicen Romanos. Y es que la afirmación que hace, vean, el versículo 13 nos dice, y todo, porque todo aquel que, ¿qué hermanos? Que invocare, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, todos estamos de acuerdo con esto, man. Y cuando podemos, es más, hasta lo aprendemos de memoria. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esto es verdad? Claro que sí. Pero la obra misionera no se va a cumplir simplemente con que estemos de acuerdo. Y ojalá terminara, ¿verdad? Para muchos quisiéramos que terminara el versículo ahí. Ojalá terminara con el versículo 3 del capítulo. Pero el apóstol Pablo comienza con una serie de preguntas. Preguntas que nos llevan a pensar un poquito más. Si todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego comienza a preguntar, ¿cómo invocarán? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? Sigue preguntando. ¿Cómo oirán? ¿Cómo predicarán? En otras palabras, si todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿qué se está haciendo para que esto se cumpla? Pregúntese, hermano, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo usted para que esto se cumpla? Si todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, comienza a preguntar Pablo, ¿cómo invocarán si no han creído? Y luego comienza a decir, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien, hermano? Si no hay quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no qué? Fueren enviados. Hermano, y le voy a decir algo, todos nosotros aquí, estamos aquí porque un día invocamos el nombre del Señor. Y porque una vez invocamos el nombre del Señor, hubo algún momento en nuestra vida que para invocar necesitábamos creer. Y para poder creer necesitábamos oír un mensaje. Y para poder oír un mensaje necesitábamos de alguien que nos predicara. Y para que alguien ocupe que nos predicara, necesitaba haber una iglesia que enviara a alguien que nos predicara. Le digo, hermanos, y esta es una realidad. Usted y yo somos producto de la obra misionera. Repito otra vez, usted y yo somos producto de la obra misionera. Porque hubo una iglesia que se comprometió a enviar a alguien. Y la razón por la que muchas veces el pueblo de Dios falla en cumplir con la comisión más grande es porque han cerrado sus oídos, han cerrado su corazón a esta causa. Porque la gran comisión va más allá de un mandamiento. Va más allá que eso. La gran comisión y las misiones nos ayuda a atender el llamado que retumba en todos lados. Y ese no es un asunto, hermanos, de que si nomás lo ignoramos como que no existe, pensamos que no va a pasar nada.
No, hermanos, no se trata de simplemente un mandamiento, se trata de la salvación del mundo. Se trata de la salvación, y ve alrededor otra vez, se trata de la salvación del mundo. Y hay un llamado, hermanos, que hoy en día se sigue escuchando como en forma de una pregunta desesperada. Y esta pregunta es, vean en su pantalla, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Es por eso que en esta noche quiero predicar acerca de los 3 llamados para cumplir la obra misionera. Los 3 llamados para cumplir la obra misionera. Estos llamados, hermanos, vienen de 3 distintos lugares. Vamos a estudiar estos 3 distintos lugares que vamos a ver a continuación, que nos recuerdan y nos ayudarán a reflexionar que esto de la gran comisión no es solamente un mandato. Quiero que veamos entonces el primer llamado. Vean primero en sus notas el llamado del cielo. El llamado del cielo. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 en sus Biblias. Noten lo que dice Isaías 6, versículo 8. ¿Cuántos conocemos este versículo? ¿Verdad? Un versículo bastante conocido, un versículo que usamos, ¿verdad? En las conferencias misioneras. Y muchos misioneros lo usan, hermanos, y esta es una gran verdad. Vean lo que dice aquí el versículo 8. Después oí que, hermanos, la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, Dios mismo, aquí vemos, Dios mismo está preguntando, ¿a quién enviaré? Le voy a decir algo. Este llamado para ir es para cada hijo de Dios. Hermanos, Dios está íntimamente interesado, ¿sabía?, en la salvación del mundo. Estamos hablando del corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como hijos de Dios, nuestra preocupación más grande, ¿sabe cuál debe de ser? El cumplir con la gran comisión. Le pregunto algo, ¿cómo vamos en eso? ¿Cuánta gente hay en la iglesia porque usted le dio una invitación? Porque usted le testificó. Este llamado del cielo, hermanos, vamos a ver 2 aspectos de este llamado del cielo. Vea primero, primeramente es un llamado con poder. Hay un llamado que atender. Dios en el cielo está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Y qué, hermanos? ¿Y quién irá por nosotros? Nomás póngase a pensar en el cielo. Dios le está preguntando, ¿verdad? Y no es como que era quizás a Isaías, porque simplemente Isaías dijo, pues, heme aquí, envíame a mí. Porque este llamado es todo aquel hermano que está interesado en aquel que está interesado en el corazón de Dios. Pero este llamado es un llamado con poder. Y oh, hermanos, qué importante. Yo no sé usted, pero quien nos manda a cumplir este llamado, ¿sabe quién es? El Todopoderoso. Quien nos manda a cumplir este llamado es el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué, hermanos? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Yo no sé, hermanos, qué más debemos escuchar. Estamos hablando que Dios mismo, el Todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra, nos manda a ir y predicar la palabra de Dios. Porque el Evangelio es, ¿qué, hermanos? Poder. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. ¿A quién enviaré?, dijo el Señor. Pero si vemos el versículo anterior, vean en Isaías 6, versículo 7.
Si vemos el versículo anterior, Dios no hizo este llamado de poder sin que antes hiciera algo, y eso es que el pecado fuera limpiado. Noten el versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¿qué dijo? He aquí que no es que esto tocó tus labios, y es que, hermanos, quitada tu culpa, ¿y qué? Y limpio tu pecado. Hermanos, ¿sabe que hay algo que estorba que el poder de Dios sea mostrado en nuestras vidas? Lo que estorba muchas veces es que hay tanto pecado en nuestra vida. Hay tanto pecado en nuestra vida. ¿Usted quiere detener la mano de Dios sobrando en su vida? Guarde pecado en su vida. El problema, hermanos, es que muchas veces no podemos ver a Dios obrar, y si acaso nos interesa que Dios obre, es por tanta carnalidad que existe entre el pueblo de Dios. No hay avivamiento, Dios ya no nos habla, Dios ya no nos usa, porque nuestras vidas se encuentran tan cómodas, se encuentran tan a la ligera, que ya ni siquiera, hermanos, tener simplemente un mes en el año de tratar misiones y pensamos otra vez se va a tratar de lo mismo, otra vez, ya para qué, eso no se puede en Hermosillo, nadie nos escucha. El problema es una vida llena de pecado en nuestra vida. Hermano, ¿usted quiere ser usado por Dios? ¿Sabe quién quiere ser usado por Dios aquí? No, yo quiero ser usado por el Señor. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 2:21, vean, así que si alguno se queda, hermanos, se limpia de estas cosas, usted quiere ser usado, dice la palabra de Dios, si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento útil para la honra, santificado, útil al Señor, dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. El problema, hermanos, es que carecemos de hermanos muchas veces que estén dispuestos. Carecemos de hermanos que estén dispuestos y piensan, yo voy a esperar que simplemente me hablen, no tengo que estarle rogando a nadie. Pues Dios les bendiga. Hermanos, miren, les voy a decir algo. Dios no nos necesita, amén. Dios no me necesita para cumplir su obra. Y porque Dios no me necesita, Dios puede hacer lo que Él quiere. Sin embargo, Él ha decidido de encargarnos a nosotros, a usted y a mí, la palabra de la reconciliación, como dice la palabra de Dios. Y porque Dios nos ha encargado esto a nosotros, y una de las cosas que Dios simplemente nos pide no es perfección, es que estemos limpios, es que seamos reales ante Él. Y vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero el Señor, hermanos, este es un llamado de poder. El Señor nos da poder para que gente sea salva, y este poder no es nada más que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Espíritu. ¿El Espíritu qué? Hay unos hermanos que aquí que no conocen el Espíritu Santo porque hace mucho que el Espíritu Santo no nos llena. Hace mucho que el Espíritu Santo no nos llena. ¿Y sabe por qué esto se ve? Porque cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, el resultado es que vamos a ser testigos. Vea lo que dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis ¿qué, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y el resultado de estar en el Espíritu Santo es que vamos a ser testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El resultado de esto, hermanos, y esto se vio
en la iglesia primitiva, hermanos. Oh, hermanos, cuando usted lee el libro de Hechos, ve qué es lo que hizo la iglesia primitiva en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y usted y yo no nos imaginamos cuántas cosas el Señor puede hacer cuando estamos en la llenura del Espíritu Santo. El problema es que lo tenemos tan apagado de tanta carne que hay en nosotros. Lo tenemos contristado porque no obedecemos a su llamado. Pero ese llamado no solamente es un llamado de poder. Vea segundo, es un llamado con autoridad. Y está el Señor, ¿verdad? Dios en el cielo y dice, ¿a quién enviaré? Pero no solamente pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Qué más pregunta? ¿Y quién irá por quién? Por nosotros. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir en representación de nosotros? ¿Quién irá con mi autoridad? Oh, hermanos, este llamado no solamente está lleno de poder, sino es un llamado que tiene autoridad de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que la gran comisión que el Señor Jesús nos da toda la autoridad. Vea lo que dice Mateo 8:18. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, ¿qué le dijo, hermanos? Toda potestad me es dada, ¿en dónde, hermanos? En el cielo y en la tierra. En otras palabras, el Señor dijo, yo tengo toda la autoridad. Por tanto, porque yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, yo les digo, dice el Señor, id y haced ¿qué? Discípulos. ¿Qué más queremos, hermanos? Ya tenemos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Hermanos, el Señor nos ha dado un montón de herramientas para poder cumplir con la gran comisión. Más fácil no se puede. ¿Qué más? Hermanos, miren, cuando lo vemos así, Dios nos da varias cosas para que cumplamos con la gran comisión. Una de las cosas más grandes para cumplir la gran comisión es el poder de su Santo Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más tenemos, hermanos? Tenemos la autoridad de Dios. ¿Qué tenemos, hermanos? La autoridad. Somos libres y vamos con la autoridad, vamos en el nombre del Señor a decirle a la gente, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque el Señor lo dice. No solamente tenemos autoridad, hermanos, tenemos algo que los hermanos de la iglesia primitiva no tenían, y esa es su palabra. La revelación completa. Ahora no solamente tenemos su poder, tenemos su autoridad, tenemos la palabra de Dios. Dios nos da algo importante también es la oración. La oración. Y nos damos cuenta, hermanos, que el Señor nos ha dotado de un montón de herramientas para cumplir la gran comisión. Y el problema, hermanos, es que no se puede. El problema es que vivimos un cristianismo tan cómodo. Hermanos, tenemos la autoridad de Dios. Este mensaje va en nombre de Dios. Lo que hacemos, hermanos, cada sábado no simplemente es dar un mensaje cualquiera. La autoridad viene directamente del cielo. No hay ni por qué preocuparnos. No hay por qué preocuparnos qué nos van a hacer, qué nos va a pasar. Tenemos la autoridad de Dios. Y cuando Isaías supo que esa autoridad, cuando Isaías supo que tenía esa autoridad, simplemente Isaías dijo, bueno, Dios da el poder, tengo la autoridad de Dios. Simplemente Isaías dijo, heme aquí. Porque Isaías sabía que tenía la presencia de Dios. Que a propósito, otra cosa que Dios nos ha prometido en cuanto a la gran comisión es que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bendición que Dios ha prometido su presencia. Asimismo, hermanos, la iglesia que cumple con la gran comisión tiene una hermosa promesa que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este llamado que viene del cielo hace la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá? Es un llamado con poder, es un llamado con autoridad, pero ese llamado no solamente viene del cielo. Hay otro llamado, hermanos, que muchas veces ignoramos. A propósito, si usted ignora ese llamado del cielo, no espere escuchar los demás llamados. Porque si Dios no lo convence a usted y a mí, no nos van a convencer los otros llamados. ¿Qué otro llamado existe?
Vea segundo, el llamado de la tierra. Hay un llamado del cielo, hay un llamado de la tierra. ¿Cuál es este llamado de la tierra? Acompáñenme, por favor, a Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4, versículo 4. Versículo 6 nos dice. Lean todos juntos conmigo. Dice, muchos son los que, ¿qué, hermanos? Los que dicen, ¿quién, qué, hermanos? ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Hay un llamado en nuestros días y ese es el llamado, hermanos, de la gente que busca la verdad. Hay gente en nuestros días buscando la verdad. Y ese llamado tiene dos aspectos, hermanos. En ese versículo, vea primero en sus notas, es un llamado de auxilio. El salmista David nos dice que hay muchas personas que allá afuera se están preguntando. ¿Cuál es la pregunta que la gente se hace? ¿Quién nos mostrará, qué, hermanos? ¿Quién nos mostrará el bien? Gente que vive día a día, hermanos, sin encontrar una respuesta. Gente buscando la respuesta en la ciencia. Gente buscando la respuesta en una religión. Gente buscando la respuesta en lugares, en personas, sin saber que la respuesta, la verdad, se encuentra en Cristo. ¿Y sabe quién tiene ese mensaje de la respuesta? Nosotros. ¿Quién nos dice la Biblia? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos enseñará la verdad? Hermanos, este mundo está necesitado de la verdad. No sé si ha dado cuenta, pero el mundo va cada vez más peor y peor y peor. Eso me recuerda, sin perder Salmos, por favor, acompáñenme a Mateo, por favor. Mateo capítulo 17. Quisiera que pusieran atención en esa historia, en esos versículos. Mateo 17, versículo 14. Mateo 17, versículo 14. Síganme con su vista, por favor, en esta historia. Note, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Y qué, hermanos? Y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué, hermano? Pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diereis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Noten esta historia, hermanos, porque es algo muy importante. Como este padre que estaba buscando ayuda para su hijo, allá afuera hay un montón de familias necesitadas de ayuda, de ayuda de Dios. Ayuda de salvación, ellos necesitan la ayuda que solamente el Señor puede dar. Sin embargo, el padre llega a Jesús y le dice algo muy interesante. Ten misericordia de mí. Y algo interesante porque ese padre que está necesitado, que alguien le ayude, que resuelva los problemas, va a Jesús y le dice, oye Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Mi muchacho está en problemas. Y luego vemos y le oímos decir, porque antes de ir con Jesús, ¿con quién fue, hermanos?
fue con los discípulos. Interesante. Lo he traído a tus discípulos. Señor, lo he traído a aquellos, he escuchado, ¿verdad, Señor, que estas personas te siguen? He escuchado que los cristianos te sirven fielmente, por eso fui a ellos. Lo he llevado a la Iglesia Bautista de Hermosillo. Lo he llevado a tus seguidores y no le han podido ayudar. No le han podido sanar. La respuesta del Señor y la pregunta que hacen los discípulos después dice, Señor, ¿por qué nosotros no le pudimos ayudar? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Por vuestra poca. Hermanos, y luego lo que dice el Señor más tremendo, porque el Señor dice, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, se dice que el grano de mostaza pueden caber 20 semillas en la uña del dedo meñique, de tan pequeña que está. El Señor no les está diciendo que ellos tenían poca fe. Él les está diciendo, ustedes no tienen nada de fe, porque si tan solamente tuvieran fe, como una semilla de mostaza harían grandes cosas. Y temo, hermanos, que muchas veces como cristianos no podemos ayudar a gente de allá afuera, gente que viene a visitarnos, gente que viene en problemas, gente que viene en problemas de familia, hermanos. Y muchas veces estamos tan ocupados que no tenemos nada de fe y no le hemos podido ayudar. Señor, lo he traído a tus discípulos, lo he traído a quienes, yo he escuchado que los cristianos te siguen, pero ellos no le han podido ayudar. Y después de que Jesús muestra su poder, los discípulos luego se preguntaron, así como muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué muchas veces no podemos alcanzar a gente? El Señor mismo responde, por vuestra poca fe. Hermanos, la gente quiere ver el poder de Dios, amén. La gente de allá afuera está cansada de escuchar lo que usted y yo decimos, lo que creemos, porque cualquiera puede hablar. La gente quiere ver. Y la forma en que la gente ve el poder de Dios en nuestras vidas es nada más y menos que el poder de la fe. Y temo, hermanos, que muchas veces gente venga a la iglesia a buscar respuesta de sus problemas, que muchas veces no encuentran lo que venían buscando por la falta de fe y el poder de Dios. Y ese poder de Dios es una vida que vive en base a la fe. Santiago nos lo aclara y nos dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe es aquella fe, hermanos, que nosotros hacemos en base a lo que decimos creer, lo que viene en la palabra de Dios. Si nuestra fe, hermanos, no afecta nuestras acciones, no se engañe, hermano, no es cierto que lo cree. Porque si verdaderamente lo creyéramos, lo estaríamos practicando. Hermano, nos preguntamos, y esta pregunta va para mí también, ¿creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación? ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Cuál es esa fe que decimos creer? La gente está hambrienta de auxilio, pero muchas veces la respuesta puede estar a través de sus vidas. Hermanos, todos aquí conocemos gente que no es salva. Amén. ¿Hay alguien que está encerrado en un cuarto las 24 horas y no conoce a nadie que no es salvo? No. Todos aquí tienen contactos con gente que no es creyente. Solo piénselo. Su trabajo. En su trabajo, joven, en tu escuela, quizás, hermanos, usted sea lo más cercano, que la gente esté cerca de Dios por su vida. Quizás lo más cercano a un cristiano es usted, hermano. Hermanos, la gente se da cuenta. Hermanos, la gente se da cuenta. Y muchas veces, ¿sabe qué es lo único que ven en nosotros?
Nosotros quienes decimos que seguimos a Dios, lo único que la gente ve son desánimos, son problemas, son quejas, porque usted sigue pensando que todo el mundo gira alrededor de usted. Y el padre de familia dice, Señor, he traído mi hijo a tus discípulos. Lo he traído a la gente que dice que te sigue, pero no le han podido ayudar. Señor, estaban bastante quizá ocupados para ayudarme. Estaban bastante estresados. Fui a ellos porque escuché que los cristianos de esa iglesia son seguidores tuyos. Hermanos, ese es un llamado de auxilio. ¿Quién nos mostrará el bien? Dice el salmista. Volvamos a Salmos, por favor. Salmos 4, versículo 6. Una vez más dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Pero sigue diciendo el versículo, alza sobre nosotros, ¿qué hermanos? Oh Jehová, la luz de tu rostro. Pero no solamente es un llamado de auxilio. Vea el segundo, por favor, es un llamado a dar esperanza. ¿Es un llamado a qué, hermanos? A dar esperanza. Su vida, mi vida, hermanos, ¿sabe qué es lo que le da a la gente? Esperanza. Esperanza, hermanos, ¿sabe por qué? Porque si Dios estuvo dispuesto a salvarme a mí, tal como soy, ¿qué puede hacer con otras personas? Mostrarle al mundo qué es lo que hace Dios cuando un pecador se arrepiente. Ese llamado no solamente es de auxilio. La palabra de Dios nos dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, ¿la qué, hermanos? La luz. Alza sobre nosotros la luz. Esa luz, hermanos, esa luz es la que le va a dar esperanza a ese mundo. Y esa esperanza es a través de la luz del Señor. La palabra de Dios nos dice en Mateo 5:14, vosotros sois la que, hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vea lo que dice Filipenses 2:15 también. Para que seáis, ¿qué, hermanos? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿sin qué, hermanos? Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, Dios nos puso en ese mundo para que resplandezcamos esa luz y para que le demos esperanza al mundo que hay salvación. La esperanza que podemos darle al mundo es a través de la luz y es a través de nuestras vidas. El Señor Jesús lo volvió a decir en Mateo 5:16. Vean, así que, hermanos, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo vamos a alumbrar esa luz? El mismo versículo nos lo dice. ¿Para que qué? ¿Para que qué, hermanos? Vean, no para que escuchen, no para que simplemente se impresionen, es para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la meta, hermano, no solamente es que vean nuestras buenas obras, es que la gente vea que hay un Dios. Y nuestras vidas le van a demostrar a la gente que hay un Dios. Me gusta mucho la ilustración que el pastor Elmer Fernández dio en una predicación. No sé cuántos la han escuchado, pero en cierto avión había un montón de pasajeros. Era una noche de tormenta y el avión necesitaba aterrizar. El avión llama a torre de control y dice: torre de control, estamos a punto de aterrizar, necesitamos que alcen las luces de la carretera, de la pista. Prendan las luces de la pista porque estamos a punto de aterrizar, a mucha tormenta, no vemos nada. La torre de control le contesta: torre de control aquí, las luces están encendidas.
minuto después el avión vuelve a decir otro llamado. Torre de control, por favor, ocupamos que las luces se enciendan. Estamos a punto de aterrizar. Y la torre de control le responde, torre de control, las luces están encendidas. Después se vuelve a notar más desesperado el avión con los pasajeros, llamando a torre de control, por favor prendan las luces. La torre de control dice, las luces están encendidas. Y de repente el avión choca contra el suelo. Y todos mueren. Al ver, después del accidente, en efecto, las luces estaban encendidas, pero la lámpara y lo que le cubría estaban sucias. Todos tenemos una luz, porque todo aquel que es hijo de Dios tiene una luz. El problema, hermano, ¿cómo está su lámpara? ¿Está limpia o está sucia? Oh, sí, yo tengo la luz está encendida, pero tu lámpara está sucia, tu vida está sucia y la gente no puede ver la luz por tan sucia que está nuestra vida. Y usted dice, sí, yo me esfuerzo, ¿verdad? Yo les doy el evangelio. Mi luz está encendida, sí, tu luz está encendida. Tú eres salvo, gracias a Dios. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Pero ¿cómo están tus obras para que otros vean tu luz? ¿Cómo está su vida, hermano? Muchos pensamos aquí que nuestra luz brilla. Y sí, tu luz está quizás encendida, eres salvo. Pero tu lámpara, tu vida está tan sucia que otros no pueden ver la diferencia entre alguien que es salvo y alguien no. Y la única esperanza para que gente se salve se perdió porque nunca limpiaron sus lámparas. ¿Cómo está nuestra lámpara, hermanos? Cuando vamos a ganar almas le decimos, venga, Dios le bendiga, le invitamos a la iglesia bautista de Hermosillo y le venimos a mostrar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y usted está con un montón de carnalidad porque no hay ningún cambio. Y hay hermanos que saben que esto es verdad. No vienen a ganar almas porque ni siquiera ellos han tenido el cambio que el Señor ofrece. ¿Qué clase de fe, hermanos, es la que nos salva, pero no nos puede cambiar? Vamos y le decimos al mundo para Cristo, ven y acompáñanos a la iglesia. ¿Para qué? ¿A qué Dios quieres mostrar si no te ha cambiado a ti? La palabra de Dios nos dice que somos luminares en medio de una generación maligna. Hermanos, pero hay un tercer llamado. Quiero terminar con eso. Ya vimos el llamado del cielo. Ya vimos el llamado de la tierra. Este es un tercer llamado que se nos ha olvidado y que nos da miedo muchas veces mencionarlo. Pero quiero que vean en sus notas el llamado del infierno. Vamos a Lucas 16, por favor. Lucas 16. Ya voy a terminar, hermanos. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Lucas 16. Vea el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vea el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque ¿qué, hermanos? Tengo 5 hermanos, para que ¿qué? Les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Hermanos, esta historia es el único registro que tenemos de lo que una persona está pasando en estos momentos en llamas. Y cuando leemos este pasaje, muchas veces leemos las palabras del rico como de una forma tan a la ligera. El contexto nos está diciendo que desde que el rico habla, el rico está en tormento. Tormento es una palabra curiosa porque nos describe una agonía, una desesperación incomparable. ¿Quién irá? No solo es un llamado del cielo, no solo es un llamado que se escucha en la tierra, pero es un llamado que se puede escuchar en base a este pasaje y que cada persona que está presente en el infierno lo está diciendo ahorita mismo de día y de noche. El infierno, hermanos, es uno de esos temas donde muchas veces cristianos ya no lo tratan. Pero si hay algo que quiero aclarar, hermanos, el infierno es real. El infierno es real. Y el infierno es uno de esos temas que muchas veces no se trata. Y a propósito, si usted está acompañándonos en esta noche y si usted muere sin Cristo, va a ir al infierno, donde su alma será atormentada por los siglos de los siglos. Pero también en esta noche usted puede encontrar la salvación en Cristo. Por lo cual, hay gente en el infierno dando no solamente un llamado, sino un clamor. Pero vea primero en sus notas, este es un llamado de desesperación. El rico está atormentado y la palabra de Dios dice, te ruego. Y hermanos, no hay manera de explicar este sentir, pero el rico está en tormentos. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Oh, hermanos, en el infierno ya no hay oportunidad para salvación. Ya no hay oportunidad para salvación. Ya no hay misioneros en el infierno. No hay. Lo único que hay en el infierno es lamentación, hay dolor, hay tormento. No hay una descripción para describir el tormento. Por lo que le está diciendo a Abraham, el versículo 28, 27, por favor, lean. Entonces le dijo, recuerden, está en tormento, te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, te ruego. Hermanos, hay en el infierno un llamado desesperado para que la gente ya no vaya a ese lugar. Piense en sus conocidos. Lo más cercano que estuvo de encontrar la vida eterna es usted. Una tribu allá en un país lejano pudo haber sido evangelizado, pero no hubo oportunidad porque una iglesia quizás no quiso apoyar. Quizás estaban pensando, bueno, son muchos gastos. Hermanos, hay un grito desesperado del infierno que dice, te ruego que alguien vaya a predicar. No quiero que sufran en ese lugar. Versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este tormento. No quiero que sufran en ese lugar. Oh, hermanos, si esto no los mueve, no sé qué más necesitamos escuchar. No sé qué necesitamos escuchar para que Dios nos despierte de esta apatía, de esta indiferencia que existe muchas veces en nosotros. Hermano, ¿le importa su familia? ¿Le importan sus familiares? Tan increíble, hermanos, hay muchos de nosotros como cristianos que estamos peleados con familiares incrédulos y para vergüenza lo digo. Estamos peleados, tenemos pleitos familiares. Y eso ha estorbado que usted no les comparte el evangelio. Prefiere verlos en el infierno.
No lo decimos, pero hay tantos pleitos. Yo sé, hermanos, sabía que no iba a ser algo fácil, pero yo lo necesito. Apocalipsis 14:11, note lo que dice. Y el humo de su tormento sube por los siglos. ¿De qué, hermanos? De los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche en los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, hay una falsa idea de que el diablo es el rey del infierno. Hermanos, el diablo no reina en ningún otro lugar. Simplemente es como la Biblia lo llama, el príncipe de la potestad del aire. Pero hermanos, el diablo no es el rey del infierno. Quien reina en el infierno es Dios. La Biblia nos dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso. Y el infierno, hermanos, tristemente, fue creado para el diablo y sus ¿qué? Y sus ángeles. Y qué tristeza, hermanos, que gente se vaya al infierno, a un lugar que no era creado para ellos. Todo porque somos irresponsables a este mensaje de salvación. Apocalipsis 20, 14, 15, note lo que dice. Y la muerte y el Hades fueron ¿qué? Lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue ¿qué, hermanos? Lanzado al lago de fuego. Y mientras que podemos cantar, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé, va a haber gente que no va a estar en el libro de la vida, porque usted y yo no les hablamos. Porque usted y yo no quisimos comprometernos a que un misionero vaya a un país donde usted y yo no podemos ir. Habrá muchos que no estarán en la lista porque quizás no tuvo ganas de ir a evangelizar porque hacía mucho calor. Quizás no nos importó gastar más en el cafeño que dar a misiones. O quizá pensamos que alguien más lo va a hacer. Hermanos, esta tarea es individual para cada miembro de la iglesia. Lo que sí, hermanos, es que un día vamos a dar cuenta de todo lo que perdimos. Y toda la gente que estuvo en nuestro poder de hablarles. Y todo lo que perdimos simplemente por pensar en nosotros mismos. Pero no solamente es un llamado de desesperación. Con esto termino. Es un llamado de advertencia. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que ¿qué? ¿De qué, hermanos? De que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, el rico no solamente estaba desesperado, sino que también era en su sentir, él está advirtiendo que no vengan otros. Oh, hermanos, y aquí vemos que tristemente, hermanos, muchas veces la preocupación para que gente sea salva, tristemente la preocupación para que gente sea salva del infierno es más grande en el infierno de lo que usted y yo estamos preocupados. El gozo por una alma salva es más grande en los cielos que muchas veces cuando nosotros vemos un alma salva. Y cuando viene un cristiano nuevo y se pone las pilas, vean, muchos de nosotros como buenos bautistas, ya se le va a pasar. Lo desanimamos. ¿Qué tan preocupados estamos por la salvación de la gente? ¿Qué tanto amamos lo que Dios ama? Si el corazón de Dios es ver la gente salva, ¿no debería ser nuestro corazón también? Hermanos, y yo entiendo, muchas veces no es fácil. Se acaba de predicar toda una serie de refugio en la tempestad, de los problemas que como cristianos tenemos que tratar en la vida. Hermanos, hay desánimos, hay cansancio, hay luchas, yo lo entiendo, hay persecución. Pero hay una comisión, hermanos, y muchas veces se nos olvida que si Cristo vino a sufrir, fue el primero. La Biblia nos dice
que debemos de seguir su ejemplo. Él nos ha dejado sus pisadas para que las sigamos, porque si hay un ejemplo del cual vino a esta tierra a sufrir con el propósito de salvar a otros, fue el Señor Jesucristo. No tendríamos por qué simplemente nosotros decir, porque hermanos, ninguno de nosotros va a sufrir como lo hizo el Señor. Nadie. Podemos pasar cosas difíciles en nuestra vida, lamentaciones en nuestra vida, podemos pasar dolor en nuestra vida, decepciones, traiciones, malos momentos, pero eso no se va a comparar con lo que Cristo hizo por nosotros. Y por lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, si Cristo sufrió por nuestros pecados, por mi pecado, hermanos, para salvarme a mí del infierno, ¿qué derecho tengo yo para ser desobediente al mandato? ¿Por qué me quejo del calor? ¿Por qué me quejo del dar? ¿Por qué me quejo de orar? ¿Por qué cuando yo estaba perdido a Dios no le importó quién era yo y aún así me salvó? Ese llamado, hermanos, de Dios, el llamado ¿quién irá? No solamente viene del cielo. Es un llamado que también está en la tierra, pero que también se puede escuchar desde el infierno. Todos orando, por favor. Nadie viendo.